del oficialismo, digo bien, que se anima a venir a gente de bien y está con nosotros Francisco Pipi Lepore. Fuerte el aplauso, por favor. Diputado provincial por Avanzar, ¿no? Correcto, por Avanzar Neuquén. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, che, ¿vos? Muy bien. Nosotros tenemos este segmento que lo llamamos de esta manera, que es Vi, Luz y Entré. Y nos gusta arrancar con alguna anécdota, algo, viste, más bien distendido. Y vos sabés que tenemos un conocido en común que te recuerda de la época universitaria y me dijo, vos no sabés lo revoltoso que era ese muchacho. Digo, ¿por qué no arrancamos preguntándole alguna historia o algo que recuerdes de aquella época, que es tu inicio, ¿no? En la política. Bueno, hay muchos recuerdos de la época universitaria. Creo que fue una linda época porque a mí me tocó entrar a la universidad en el 2004 a estudiar abogacía en Roca. Me fui a vivir a Roca, una ciudad muy linda para ser universitario, la verdad, del Valle. Y tuvimos 2 o 3 momentos muy importantes. Recuerden que en el 2006 se reformaron los estatutos de la universidad, se pasaron a facultad muchas carreras que venían con reclamos históricos, que hoy, viéndolo en retrospectiva, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con saneamiento y medio ambiente, por ejemplo, era una carrera, no era una facultad. Inglés, informática, no era una facultad. Y discutimos mucho la composición de los cogobiernos, la integración de los estudiantes, de los graduados. Fue una linda época la universitaria. ¿Vos eras qué en ese momento? Yo fui varias cosas. Yo era todo. Sí, era Francisco Lepore, pero ¿qué rol cumplías en la asamblea universitaria que resuelve modificar los estatutos, sobre todo llevando un poco más de igualdad al cogobierno universitario, que era un reclamo histórico de los estudiantes, de los graduados? Ahí fui asambleísta universitario. Bien. Pero bueno, fui consejero directivo, consejero superior, estuve en el centro de estudiantes también como presidente, en la federación. Incansable. Varios lugares. ¿Por qué rama? ¿Cómo se llamaba la agrupación? Nosotros teníamos un frente, que era un frente donde estaban distintas agrupaciones según el momento político. Sí. ¿Vieron cómo es esto? Sí, claro. Y pasamos por muchos momentos. Yo estaba dentro de un sector que nos hacíamos llamar independientes y trabajábamos con la CEPA, con distintas agrupaciones universitarias. Era medio peronista. Que según el momento, porque también fue una época, recuerden que discutimos mucho con el peronismo la cuestión universitaria. Sí. Así que no, creo que fue un muy lindo momento porque, insisto, fueron años donde se discutió mucho. Incluso la cuestión de género, fueron los primeros años donde hubo denuncias por abusos en las cátedras, etcétera, donde se tomaron algunas medidas ejemplares, sumarios, cesantías. Fue como en muchos temas, creo que una linda época para estar en la universidad. ¿Por qué ese mote por ahí del que me contaron a mí, de medio revoltoso, el tipo, no sabe, sí me reconocían muchos, no solamente este conocido en común, sino un tipo que sabía hablar muy bien, que bueno, hoy lo vemos también, ¿no?, en la legislatura, pero ¿por qué el revoltoso? ¿Por qué crees que te decían así? Bueno, porque creo que había algunas cosas o muchas con las que uno quizás no coincidía. Y cuando uno no coincide con algo y le gusta participar, involucrarse, bueno, termina quizás pareciendo un revoltoso, pero en definitiva creo que eran discusiones genuinas que se tenía que dar la universidad. No pero solo tendías a la acción directa, digamos, eras de vamos a pudrirla, en el buen sentido. No, pensá que Derecho tenía, yo estudié en Derecho y Ciencias Sociales, que era una facultad que a la mañana también compartía con traductorado y profesorado de inglés, y era una facultad dentro de todo el espectro de facultades y asentamientos regionales de la Universidad del Comahue, quizás de las más tranquilas, pero sí que hacía buenos procesos. Nosotros hacíamos una participación grande en los cursos, habíamos elegido cuerpo delegado en todos los cursos, teníamos talleres y muchas discusiones con docentes también, o sea, se fue armando algo muy interesante porque además creo que un poco se ha perdido esa referencia, pero era una facultad con mucha participación y con mucha referencia local. Vos pensás que muchos exalumnos y alumnas después eran fiscales, jueces, comunicadores. Bueno, había mucha injerencia en ese momento también de algunos partidos provinciales. Entonces, había que participar y discutir para que las cosas salgan, ¿no? Pipi, antes de meternos en la actualidad, que tenemos muchísimo para hablar, queremos meterte un poco en el debate que estábamos teniendo en relación a los abogados.
A raíz de esta nota que el economista publica, hablando de la sobrecarga de abogados que hay en Argentina, este número que me parece impresionante, de 3 abogados por cada médico, y la situación particular de Neuquén. Un poco lo analizábamos y obviamente un tipo que está mucho más metido tendrá, y además abogado, tendrá otra visión. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un faltante quizás de estrategias o carreras estratégicas, y por eso también la abogacía termina siendo una opción. ¿Qué pasa con el Instituto Vaca Muerta, que para nosotros por ahí llega un poquito tarde, no se ve, vamos, en una formación quizás secundaria? ¿Cómo ves vos esto y cómo se relaciona con la cantidad de abogados en Argentina? Yo creo que son distintas cosas. Primero, que la abogacía es una de esas carreras que, viste, cuando mirás ahora distintos informes, notas de esas tipo del domingo, de cuáles son las carreras que van a morir si la tecnología continúa avanzando, una de las que se mantiene es medicina, es abogacía. Entonces creo que para mucha gente y sobre todo para muchas familias, este anhelo, esta frase de mi hijo el doctor, más allá de que también se refería obviamente a la medicina, ¿no? Pero que tiene que ver con una cuestión tradicional, todavía que no se ha terminado de romper, porque todavía es difícil meterse en otro tipo de carreras si querés más de avanzado, más vinculada a lo tecnológico, si bien van creciendo muchísimo en aumento, pero creo que todavía las carreras tradicionales siguen pisando fuerte. Con lo cual, y la verdad que también hay que decir que en Neuquén, y esto también lo digo por experiencia personal, hay laburo para los abogados y las abogadas. Sí, en todos lados, digamos, sos abogado, laburo conseguís. Vos tenés un campo tan grande de... Yo me acuerdo que cuando quería estudiar, cuando estaba por entrar a la universidad, discutía mucho si quería estudiar ciencias políticas, que era lo que más me gustaba a mí, o abogacía. Y mi mamá, después de estar toda la vida teniendo 2, 3 trabajos para que yo pueda estudiar, me decía, abogacía, nene, porque podés hacer lo mismo que en ciencias políticas, que me perdonen los politólogos en este momento, pero quizás con un poco un espectro más amplio de herramientas para lo laboral, que era lo que le preocupaba fundamentalmente a mi madre, que trabajó mucho para que pueda estudiar, a quien le agradezco. Entonces vos podés dar clases, vos podés investigar, vos podés litigar, vos podés concursar en la justicia, vos podés asesorar en el Poder Ejecutivo, podés asesorar en organismos y asociaciones privadas, podés hacer consultoría. Tiene una gama tan grande que... Podés hacer carrera política. Podés hacer carrera política, y la verdad que todavía sigue teniendo algún punto a favor tener una carrera universitaria como esta. Entonces, bueno... creo que eso un poco explica, yo creo que en Neuquén, no sé si es la misma proporción, yo no la siento así, entiéndanme con esto, no estoy diciendo que estoy contrariando los datos, yo no veo, tendría que revisar la matrícula el viernes, tengo una reunión en el Colegio de Abogados como para ver quiénes son los abogados y abogadas en actividad, porque hay mucha pasividad también, como para decirles si es que sobran abogados. Ahora, esto que vos decís explica muy bien o busca una explicación por el lado de por qué la gente elige estudiar abogacía. Ahora, tiene un anverso eso, tiene una contracara que es, ¿no debería haber una planificación estatal sobre cuáles son las carreras que se necesitan y cuáles son los profesionales que se necesitan? Bueno, yo creo que nosotros sí podemos establecer a dónde queremos apuntar. Entiendo tu pregunta, yo acuerdo en que necesitamos consolidar la formación. Es difícil con la universitaria, es difícil esa planificación porque desde el Estado provincial yo hoy sí te puedo decir, Neuquén tiene una política de empleo, tiene una política de formación, sé hacia dónde va, está dirigido centralmente a la industria y sus anexos, por llamarlo de alguna manera. Vaca muerta, ¿no? ¿Cómo? Vaca muerta, digamos. Sí, por supuesto. Nombre y apellido. Los proyectos que financia, con quién se vincula, bueno, está como muy claro, me parece, hacia dónde va en ese sentido. Me parece que la universidad, por distintas cuestiones que son culturales, que son históricas también, lo que tiene que ver con la autonomía universitaria, que es como una suerte de entelequia y de escudo que sirve para que nada de la realidad se meta a la universidad, lo cual le hace muy mal a la universidad. Claro, si sos peronista tenés que decir que sos independiente, por ejemplo.
No va por ahí, no va por ahí. Tiene que ver con una suerte de discurso. La autonomía universitaria tiene que ver, en realidad, si uno se va a los reformistas del 18, y hay algunos amigos acá que los van a recordar, se hablaba de la libertad de cátedra, de ese tipo de cosas, del Estado no interviniendo en el contenido, en la formación, no en otras cosas que sí, para mí tiene que haber una clara coordinación con el Estado. Entonces, creo que la política de becas, por ejemplo, del gobierno provincial tiende a eso, es decir, ojalá bequemos muchos ingenieros e ingenieras, que es lo que quizás pareciera que le falta más a la industria. Y después hay una cuestión, creo que es también un poco natural, que yo creo que vamos a consolidar una migración hacia otras carreras más de este estilo, porque bueno, el desarrollo propio del lugar en donde uno está también va llevando a eso, ¿no? Sí, claro. Decías hace un ratito que en Neuquén hay mucho trabajo para los abogados. Acá tengo como dos preguntas. La primera es, ¿abogados neuquinos nada más? Con esto que se viene hablando, ¿no? De que la gente que viene de afuera, en realidad que no se haga esta idea de que hay mucho laburo, le vamos a dar la prioridad al neuquino. Preguntarte esto. Y por otro lado también, comparto yo con esta visión y que está buenísimo darle prioridad al neuquino. Comparto 100%. Si nosotros desde acá quizás hemos sido un poco críticos porque notamos que es irrefrenable también la cantidad de gente que viene. De hecho, estamos llenos de gente de Venezuela que tienen títulos impresionantes y sin embargo están trabajando como un pedido ya, como un Rappi. Digo, ¿hay o no hay trabajo? ¿Se prioriza el neuquino? ¿Cómo esto y cómo van a evitar ese cuello de botella? Yo creo que hay distintos planos de la discusión. En primer lugar, creo que sí hay una clara política del gobierno provincial. Ustedes recuerden que nosotros venimos de un Neuquén que no tenía Ministerio de Trabajo, hoy tiene Ministerio de Trabajo por una decisión en su momento del gobernador de Rolo, donde se decidió también construir un sistema público de empleo, que Neuquén tampoco tenía, que se emplea Neuquén, donde básicamente lo que se establece es acuerdos con las empresas, que hoy hay más de 600 empresas que participan del programa, para poder tener un feedback de cuál es la demanda laboral que se requiere y todas las personas que quieren buscar un trabajo o mejorar el trabajo que tienen, que son básicamente mejorar las condiciones de empleabilidad, acceder a otros trabajos, que eso también tiene que ver con Vaca Muerta, que siempre está ese faro, ¿no? Uno trabaje donde trabaje, está mirando lo que está pasando en la industria. Y desde allí se trabaja la formación, que es fuertísima, y después la intermediación laboral, que para mí es lo más grosso que tiene Emplea Neuquén, que es el Estado interviniendo ante la oferta y la demanda laboral, entrevistando a la gente, formando currículum, sugiriéndoselos a las empresas, fortaleciéndolo con distintos programas de vinculación que algunos aprobamos el año pasado en la legislatura, como el programa de vinculación laboral Kimun, que es una suerte de práctica rentada que las empresas hacen de formación en la empresa, en el yacimiento, en el lugar que sea, y con la obligación de contratar un porcentaje de las personas que hacen esa formación, con lo cual, por un lado, generamos empleo y por otro lado nos queda la gente formada para otros. Creo que es distinto y ahí sí, el plan por sí prioriza al neuquino y la neuquina. Después, cuando a vos te entran 45.000 personas en un año y medio, creo que todo lo que estamos trabajando son estrategias para, de alguna manera, primero poder contener y, en segundo lugar, que no nos aparezcan 50.000 personas en la fila, sino que el que está esperando hace algunos meses, hace algunos años, que vive acá, y que eso hay forma de hacerlo, pueda estar más adelante en la fila que el que viene hoy. Después hay una parte que se escapa, digamos, no se puede regular el 100%, pero creo que hay mucho esfuerzo para que ello suceda y creo que mucho se está viendo, porque la mayoría de los planes y de esos programas contemplan que vos tenés que tener una cantidad de años viviendo en Neuquén, acreditables, tenés una priorización en ese sentido. Lo mismo ahora con los créditos que se van a hacer el acto formal de presentación el viernes, que eso creo que también es muy importante porque aborda tres cuestiones para mí, que es la movilidad del mercado interno, la fuente de trabajo y la cuestión vinculada a la vivienda. Son créditos
que tienen mejores condiciones que el mejor crédito del mercado, que es el del Banco Nación, es una tasa en UBI al 2%, entonces creo que, y en eso también tenés que estar en el RUPROVI, acreditado, tener domicilio acá, entonces desde las herramientas posibles que tiene el Estado provincial, creo que todas van en ese sentido, ¿no? En priorizar lo nuestro, aunque a veces suene difícil, porque no son las discusiones más lindas para dar, esto hay que decirlo también, No, porque tal cual, vivimos en olvidate. un país, porque somos argentinos, pero también es cierto que si de alguna manera Neuquén no toma herramientas para regular eso, bueno, creo que nos puede hacer muy mal también, ¿no? Da la impresión de que Vaca Muerta es una de las pocas cuestiones que uno podría decir que es una política de Estado en la Argentina, entendiéndose por política de Estado que se continúa más o menos con una misma lógica de trabajo desde la estatización de YPF para acá. Diría yo, ¿lo ves así? ¿Te parece que hay posibilidad de que esto cambie? ¿Crees que la articulación entre provincia y nación en ese sentido funciona bien o no? No, yo creo que sí, que claramente es una política de Estado. Creo que a nuestro país le faltan más políticas de Estado, más vaca muertas. Creo que en algún momento, ojalá que Argentina encuentre también un punto de equilibrio entre esta cosa pendular que vivimos cada tanto, pero creo que es de las pocas cosas que ha perdurado en el tiempo, que se ha mantenido como una política de Estado y que se ha fortalecido a través de los años, ¿no? Claro. Así que en ese sentido sí, creo que tendríamos que tener algunas cosas más como Vaca Muerta que puedan ser un poco impermeables a las tormentas políticas, ¿no? Que venga quien venga, haya 3 o 4 cosas en el país. ¿Cuál se te ocurre? Y una creo que es tener una aerolínea de bandera, sí o sí, hace al país. Otra es una empresa vinculada, si querés, a las comunicaciones, que históricamente fue el Correo Argentino. Y después una política, a mí porque me gusta mucho, pero creo que Argentina tiene que tener una política exterior sostenida en el tiempo, ¿no? Y después en lo económico lo que se pueda, ¿no? Porque ahí Hay un montón de factores y variables. ahí es donde empezamos Bueno, pero pasa que también está bien que haya determinadas cosas que se decidan en las elecciones, porque si no decidís Exacto. Tal cual. cuestiones centrales en las elecciones, tampoco estás viviendo en una verdadera democracia. Pero bueno, vale decir que en tema de correo, hoy la justicia volvió a meter a los 900 trabajadores que habían sido despedidos. ¿Te parece que, da la impresión de que no se está yendo por ese lado? Da la impresión de que no se está yendo para más cantidad de políticas de Estado, sino que lo que garpa, al menos electoralmente, es la confrontación y pudrirla. Sí, estamos en una época, me parece, un poco difícil en ese plano, ¿no? De aerolíneas se dijo lo mismo y tampoco han habido tantos cambios. Creo que de Vaca Muerta también se había hecho lo mismo. Ustedes se acuerdan que Iba a vender todo, al dijo principio se Milei. iba a vender, después se dieron cuenta que era algo importante. Entonces, yo creo que hay que ir buscando algunos consensos en torno a ese tipo de cosas que después terminan impactando, ¿no? Yo creo que, insisto, hay que tener algunas políticas de Estado sostenidas en el tiempo. Y después sí, es un momento donde creo que se mezclan muchas cosas y por eso también la confrontación. Yo no soy muy militante de la confrontación, sobre todo cuando no tiene sentido, ¿no? Creo que hay que ir a buscar algunos acuerdos más profundos al nivel que uno esté, a nivel municipal, a nivel local, a nivel barrial, a nivel de provincia, para que algunas cosas mejoren, ¿no? Sí, y hablando de esto, ¿no? De los acuerdos, de conciliar y demás, tengo entendido, vos sabrás decirme si esto es así o no, y si no pido disculpas, que además de ser diputado provincial y de estar justamente presentando proyectos, tenemos varios proyectos que queremos charlar con vos de los que has presentado, ocupás un rol muy importante también entre el gobierno y entre la legislatura, también en esta postura de conciliador, ¿no? Entre los distintos bloques. ¿Cómo te encuentra este rol, esta figura? ¿Y cuáles fueron los desafíos, ¿no? Entre diversas opiniones y también en un momento, permitime esta apreciación, donde hay muchas críticas también al gobierno de Rolando Figueroa. Ocupar ese lugar dentro de la legislatura no debe ser sencillo. ¿Con qué te encontrás habitualmente ahí adentro y también afuera?
No, en general creo que hemos logrado, después de algunas discusiones cuando apenas asumimos, que son lógicas, creo que hemos encontrado un funcionamiento en la legislatura razonable, donde las discusiones en general se dan y hay espacio para que todos discutan lo que quieren discutir. Obviamente después está en cada uno juntar 18 votos o no, porque no todas las cuestiones que se discuten logran consensos para eso. Pero después creo que en general el clima en la legislatura es bueno, más allá de algunas discusiones. Nosotros, las leyes importantes de nuestro gobierno siempre han salido con muy buen caudal de votos, todas arriba de los 2/3, algunas con 30 votos, con 28 votos. Y creo que eso muestra también que por lo menos las líneas que Rolo ha trazado generales para la provincia, que son las que en general pasan por la legislatura, más allá de alguna cuestión coyuntural, han tenido muy buena aceptación. Cuando pasa este perdón, tipo... Ay, dale. tengo justo una que engancha, perdón. No. Y con respecto a las críticas en ese sentido, ¿cómo te llevas? Te digo una puntual, estuvo Quintriqueo hace un tiempo acá con nosotros y una de las cosas que hablaba tenía que ver con la relación entre el gobierno y el empleado público. Esto lo dijo él, está en los programas, lo pueden ver de paso en lopo.nqn, y él hablaba de cierto trato distinto, no tan bueno. Uso otras palabras más fuertes, pero no vienen al caso. ¿Cómo te llevas con esas críticas y qué tenés para decir al respecto? Yo creo que las críticas son válidas. Siempre un gobierno va a tener críticas, va a tener discusiones. Ahora, yo creo que, a ver, si hago una evaluación general, en este caso vos sacaste empleo público, pero podemos hablar de muchos temas del gobierno de la provincia. Y yo creo que Rolo está haciendo cosas que no se hicieron nunca. Y eso tiene para mí un valor. Y más allá de esto que dice Carlos, a quien conozco y respeto mucho, de estas críticas con el empleo público, qué sé yo, habría que ver, viste, de cada uno cómo son, por dónde vienen, porque si yo analizo la situación, Rolo ha abierto convenios colectivos que hace 11 años que no se abrían, por ejemplo. Claro. Hoy en discusión está el convenio del escalafón general, está el convenio de desarrollo social, la subsecretaría de trabajo tuvo su propia ley, su propio convenio, se establecieron adicionales, todos los convenios crecieron en categorías, crecieron en niveles, que todos terminaron en el nivel 5, se estableció para todos el nivel 6 para poder estirar la carrera administrativa, se incorporaron adicionales. En general la recomposición que viene teniendo el empleo público provincial, aunque falte, aunque no alcance, aunque las cosas estén caras, etcétera, pero creo que ha sido muy importante. Insisto, tenemos convenios que no se abrían desde el 2015. Entonces, cada uno de esos convenios implica recategorizaciones, creaciones de bonificaciones. Entonces, yo no creo que Rolo haya tenido una política distinta o de no valorar el empleo público. Él siempre dice, además, nuestra planta política, arriba del 80%, es toda planta permanente que estaba cuando asumimos. Nosotros no vinimos con 300 personas a tomar el poder para nosotros. Al contrario, en general, toda la gente que está en la planta política del Estado es gente de planta. Eso también es valorizar al empleo público. Entonces, desde ese punto de vista, también se han hecho muchas inversiones en equipamiento, en indumentaria. Bueno, quizás habría que ver concretamente cuáles son casos puntuales, decís. Los casos. Yo no siento que eso sea así y sí creo que claramente Rolo no ha tenido una política ni de enfrentamiento con el empleo público, ni mucho menos, al contrario. Creo que en muchas cosas ha hecho muchas cosas para mejorarlo. Decías que la mayoría de las leyes salen por 2/3. Automáticamente cuando hay ese tipo de procesos aparece la palabra escribanía. Entonces, lo que dicen es... Cuando pasa a nivel nacional dicen el Congreso es una escribanía del gobierno, cuando pasa aquí a nivel provincial dicen la legislatura es una escribanía del gobierno. Y si no juntamos esos votos, mirá con qué poco consenso salen las leyes. Exactamente, dicen no sabe acordar, etcétera. Bueno, son las críticas que corresponden. Sí, claro. Igual la pregunta corresponde, ¿qué tanto hay de cierto? ¿Qué tanto hay que elaborarlas las leyes para conseguir ese hay que elaborarlas. Si además, si vos ves quién es... ¿Qué es elaborar una ley? Porque en general, el que no está muy metido en política piensa que elaborar una ley es una rosca, una cosa turbia, una cosa de un teje-maneje donde se prometen cosas medio ilegales. Incluso. Elaborar una ley centralmente es sentarse, discutirla y tener la permeabilidad o no, que ahí me parece es donde está el juego de ser legislador,
de, bueno, qué margen de maniobra tenés, si te sentás a escuchar a otros legisladores o no, si permitís modificaciones, si no permitís modificaciones. Son todas cuestiones que cuando uno va con una ley, me ha pasado a mí con leyes que he defendido yo, sobre todo las de empleo, donde viene una persona o un legislador y me dice, che, yo la acompaño, pero sacame el artículo de las multas a las empresas porque ya es mucho, que encima las multas, si no toman... Bueno, y ahí entras en el juego, esa es la negociación para mí. Es divertido igual. Muy divertido, es muy divertido, Sí. pero está muy lejos de lo que muchas veces se piensan de acompañame a esta ley, te doy este cargo. Eso no sucede, no hay forma que suceda tampoco porque te imaginás que sería ilimitado. No, total. Si por cada ley tenés que estar negociando ese tipo de cosas, no hay forma. Y no es lo que sucede en la realidad. Sí, muchas veces pasa de, bueno, te acompaño en esta, pero en esta no te acompaño, o modificame tal cosa. Acordate que aquella vez yo te acompañé en tal. Por supuesto, y hay muchos proyectos que hay presentados por legisladores y legisladoras que están en las comisiones. ¿Tenés un cuadernito anotando? Tipo, Más yo o te menos. ayudé acá en esta. Más o ¿Tenés? menos. Y sí, hay que tenerlo. ¿Te gusta el laburo legislativo o te gustaría probar también por el lado legislativo? No, me gusta el legislativo, ¿Sí? me gusta el legislativo. Y me gusta mucho el vínculo con el ejecutivo. Teniendo un poco las dos cosas, creo que es un lindo ejercicio. Metiéndonos en las leyes, Pipi, presentaste hace muy poquito y nos interesa mucho conocer algunos detalles de cómo llegaste acá, por qué te interesó la temática, en relación a la gente que labura en las apps de delivery, ¿no? Sabemos que es un laburo recontra sacrificado, sabemos también de que hay mucha falta de regulación, pero también hay como ciertas voces de los propios empleados que dicen, guarda, no me metas tanta regulación que yo así estoy bárbaro, se me empieza a complicar la cosa. O no estoy bárbaro, pero me voy a quedar sin laburo. O me voy a quedar sin laburo, Estoy mal, exactamente. pero si la regulás me van a sacar el laburo. Exactamente. ¿Cómo lidias un poco con estas dos posturas y cuál es el objetivo del proyecto? Bueno, hay varias cosas. Yo creo que, en primer lugar, lo que hace tiempo me venía haciendo un poco de ruido, yo además vengo de ejercer el derecho laboral desde que me recibí, me venía haciendo mucho ruido que no haya ninguna línea para los trabajadores y trabajadoras de las aplicaciones. Es simplemente o decirle, no, vos sos un trabajador precarizado y ojalá algún día te des cuenta, además desde una superioridad monstruosa, Sí. o no hay nada para hacer. Y yo creo que en el medio, sin poner en discusión o sin poner en jaque el corazón de esa forma de trabajar, porque también es una forma de trabajar que hay que reconocerlo, aunque los laboralistas más tradicionales crean otra cosa, pero creo que hoy es una forma muy genuina de trabajar, donde en la cual yo me reuní con muchos de ellos. La mayoría pasó por una experiencia en privado y gana más en la aplicación que en el privado, eso hay que decirlo. Tal cual. Y que lo que quiere son pequeñas cosas para mejorar eso. No te dicen, no, yo quiero trabajar de 8 a 4. No te plantean eso. Entonces, para mí también es un error ir por ese lado. Además que la provincia no lo podría hacer. A lo sumo, si alguien hace algo en ese sentido, lo puede hacer la nación porque Neuquén, ninguna provincia tiene la potestad de regular de fondo la materia laboral, Claro. como tampoco la penal, como tampoco la financiera o tributaria. Entonces, lo que yo sí creo es que hay 2 o 3 cosas que se pueden hacer para mejorar eso. Una es, por ejemplo, que tengan un lugar de aseo. Son chicos y chicas que pedalean 10 horas por día y no tienen un baño. Tienen que estar pidiendo, tocándole Un la comercio. puerta a las estaciones de servicio, un comercio, para ir al baño, para lavarse la cara, las manos, etcétera. Claro, y por ahí el comercio, que venga uno, sos solidario, pero cuando pasaron 70, por ahí un poco te hincha. Digo, son cuestiones que Obvio. Tal pueden cual. generar conflicto. Y para mí la cuestión más interesante, que ahí creo que nosotros tenemos que también cambiar la visión de un Estado fofo, de un Estado bobo, a un Estado que esté fino en esas cositas, ¿qué es lo que tiene que ver con el algoritmo? Porque el reclamo de muchos repartidores es, che, loco, no sé cómo me pagan. Quiero saber cómo me Claro. paga el algoritmo. ¿Por qué hoy me define una tarifa a tal porcentaje y mañana otra? ¿Por qué las propinas me las pagan hoy? Me las paga hoy el cliente, pero a mí me aparecen en 10 días, que además no puedo controlar ni cuánto me pagó el cliente, porque le aparece en un paquete todo junto. Claro.
¿Cómo son los regímenes? ¿Cómo es el régimen de sanciones? ¿Por qué? Porque si yo rechazo un pedido porque era muy tarde y esa zona me da inseguridad, la aplicación me saca 1 día y medio del régimen de asignación de pedidos, lo cual es una sanción y no me deja laburar. ¿Me entendés que ellos lo que están planteando es queremos laburar en mejores condiciones? No están diciendo, no, dame, regulame, poneme todo para que esta empresa se levante y se vaya. No. Sí, mejorar algunas cuestiones que tienen que ver con lo intrínseco de ese vínculo. Que hay que darse también la posibilidad de ponerse a pensarlo, sacar un poquito los prejuicios de lado de cada uno y ver, bueno, yo me reuní varias veces con ellos, es muy interesante porque yo también vine con mis prejuicios de... ¿Con las empresas te reuniste? No, porque no tienen a nadie. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo discutís ahí? Esa es la tercera cosa. Yo lo que sí creo es que no es una locura sin que tributen ningún impuesto particular, que nadie se ponga nervioso por eso, nadie le quiere cobrar nada a las empresas, pero por lo menos que tengan un representante legal en Neuquén, como cualquier empresa. Claro. ¿Por qué? Porque mirá lo que me planteaban en esa reunión los chicos. Che, yo me accidenté, me contaba uno, en moto, sin contar que todo va por tu cuenta, la moto, el arreglo, ¿no? Sí. Pero nunca llegué a hablar con alguien. Siempre fue el bot de la empresa. Claro. Cancelé tal pedido. ¿Por qué? Opción 1, ¿viste? Sí, sí. Nunca llegás a hablar con una persona Jamás. física que te diga, che, mirá, durante 15 días te cubrimos esto. El régimen de pedidos De hecho, ellos tienen un ranking que entiendo que esa asignación de pedidos también tiene en cuenta ese ranking. Y automáticamente te saca del ranking. Este chico, por ejemplo, estaba creo que en ranking 1 o 2, que eso es por cantidad de pedidos, Claro. pedidos que rechazás, etcétera, y volvió a los 15 días en el ranking 6. O sea, lo penalizó por haber tenido un accidente. Entonces, esas cosas creo que hablan de una deshumanización que ya va mucho más allá de discutir si hay que llevarla a un régimen de horario y todo lo demás, que eso no es lo que estamos discutiendo. Nosotros decimos hay que mantener, porque además no solo que es lo que ellos nos plantean, sino que además hoy la verdad que es un servicio que se transformó en importante para la sociedad. No es que es algo... Sí, claro. Bueno, de hecho eran esenciales, ¿no? En la pandemia también, ¿o hubo un tiempito que tenían Hubo un cierta tiempo, libertad? no me acuerdo en qué momento, pero sí fueron esenciales. Hay una cosa que es medio increíble. Uno entiende que las formas de trabajo cambian con el tiempo, que no son cuestiones rígidas y que van a ser para siempre iguales. Pero son empresas que están lejos de ser una pyme. Son empresas que en general tienen márgenes de ganancia bastante importantes y da la impresión de que apenas le decís cualquier cosa, te amenazan con irse, o peor todavía, no te dan ni pelota. Uber, digo, ¿no? No sé Sí, ahora claro. cómo está la situación en Neuquén. Hasta donde yo me acuerdo, Cabify había Sí, igual. cumplido la regulación que se pidió, que tampoco es demasiado pesada, no es mucho lo que se les exige. Uber sigue funcionando como si tal cosa, directamente haciendo caso omiso en esto que decís vos a la legislatura también le contestó un bot desde Uber, ¿no? Sí, sí. Mira, de lo que nosotros estuvimos viendo cuando empezamos a trabajar el proyecto, creo que solo la Comunidad Económica Europea empezó a regular lo que tiene que ver con las plataformas en este sentido. Sin decir, hay una relación de dependencia, ponele obra social, etcétera, etcétera, etcétera. Sino, hay que regular de alguna manera qué pasa con el algoritmo, cómo son los regímenes tarifarios, cómo son los regímenes sancionatorios, cuáles son las cuestiones mínimas que tienen que contemplar también para los trabajadores de las plataformas. Entonces, bueno, hay que también ver algunas cuestiones, por ejemplo, de comparación, porque los chicos me decían, bueno, también depende mucho de las distancias, no es lo mismo hacer 10 pedidos en Neuquén que en Microcentro, por ejemplo, ¿no? Donde las distancias a veces en Neuquén, de un barrio al centro tenés 5 kilómetros. Sí, tal cual. Claro. Entonces, bueno, la tarifa es la misma, no es la misma. Yo ni siquiera la pongo en discusión, lo que digo que hoy no sabemos. Claro. Claro. Y creo que no me parece una locura que por lo menos tengan que informar ese tipo de cuestiones. Pipi, te llevo de nuevo a la gestión de Rolando Figueroa antes de irnos con nuestro ping-pong de cada entrevista. Y también apelando un poco a
a ese pipi joven de la universidad, revolucionario y demás, muchas veces se ha diciendo hablado. viejo? A vos siempre te digo viejo, pero a él no. Te Ah, juro que menos no. mal. No. Se ha hablado muchas veces y se ha adjetivado el gobierno de Rolando Figueroa de distintas maneras. Muchas veces se ha escuchado el término revolucionario. Entonces, pedirte 2 medidas en las que vos creas que este gobierno ha sido revolucionario y 2 cosas que inevitablemente hay que mejorar, que quizás el tiempo de gestión no fue suficiente y que vos veas que sí o sí hay que prestarle atención. Mira, yo creo que la gestión en infraestructura es revolucionaria en Neuquén. Particularmente lo que tiene que ver con rutas, pero fundamentalmente para mí, quizás también por lo que uno piensa y demás, yo creo que lo que se está haciendo en educación no se hizo nunca en la historia de Neuquén. Solo de diciembre del año pasado a marzo se ejecutaron más de 60.000 millones de pesos en obras de mantenimiento, que terminan siendo mantenimientos muy profundos, ¿no? Porque tienen que ver muchas veces con no sé, cambiar todo el techo de una escuela, establecer una obra de gas, una obra de luz, cambiar las aberturas, cambiar los pisos, cambiar la luminaria, hacer los patios, hacer los centros de recreación, más las escuelas nuevas. Neuquén hace 15 años no hacía una escuela técnica, hoy está haciendo 9. Una en Villa Langostura, una en Añelo, otra en Plotier, otra en Neuquén, otra en Centenario. Bueno, y me faltan 2 o 3. Una en Plaza Winkle, que es la 22. Entonces, más todas las otras, las primarias, las secundarias, que se están haciendo en distintos puntos de la provincia. Hoy tenés en ejecución unos 155 millones de dólares en ese sentido. Y yo creo que ese es un gran punto para mí, porque además es revolucionario no solo por lo que estás haciendo, en rutas es una locura lo que estás haciendo. Perdón, ¿qué significa para la gente del interior una ruta? Porque a veces lo perdemos de vista. Todo. ¿Viste? La gente de Neuquén, pero ¿qué significa en el día a día? Eso está bueno también contarle a la gente. Está bueno lo que vos planteás, Jupa, porque en ese punto también hay una priorización. ¿Cuál fue la priorización? Primero, desde el interior de la capital, porque el gobierno entendía que había una deuda más grande todavía desde el interior hacia la capital, por distintas cuestiones, y creo que es cierto. Y en segundo lugar, todas las rutas que se pensaron en el interior, de norte a sur, podemos nombrar algunas. Una de las que a mí más me gusta es la 23, que hace Junín, Aluminé, Pehuen, y de ahí a Pino Achado, que se está faltando la 23, se está faltando la 46, donde está la Cuesta del Rahue, la 11 a Moquehue. Que ahí, por ejemplo, muchas veces preguntan, bueno, pero ¿por qué no termina en la ruta Primeros Pinos? Bueno, porque Aluminé no tenía ninguna entrada de asfalto a su lugar, a su localidad. O sea, la gente de la mayor parte del norte neuquino, desde Chosmalal en adelante, de Aluminé, de Pehuen, ninguno tenía una ruta asfaltada de acceso a la capital, que nosotros estamos acostumbrados, pero desde el interior se viene mucho a la capital, por distintas cuestiones, por trámite, por médico, a visitar un hijo o una hija que está estudiando, etcétera. Y vos tenías una gran parte de la provincia de Neuquén que no estaba conectada por asfalto, entonces el impacto es tremendo. Bueno, y en educación ni hablar, ¿no? Lo que implica invertir en educación. Yo creo que es lo mejor que a largo plazo nos puede pasar, ¿no? Sí, y no te olvides. Empezar a tener, si vos ves, en esas 9 escuelas técnicas tenés una matrícula más o menos de 350 chicos y chicas por cada una. Bueno, en 5 años vamos a tener algo así como 3.000 egresados, o en 7 años, o cuando empiecen, de las escuelas técnicas, con otra preparación, con otra formación. Entonces, bueno, creo que desde ese punto de vista sí es muy importante, gracias. Pero te decía de por qué para mí es revolucionario, no solo por lo que se está haciendo, sino por el hecho de haberlo puesto en discusión. Porque hoy es un contexto también difícil para hacer obras, porque tenés un gobierno nacional que no hace obras, que se ha retirado completamente de la obra pública, y un Estado que venía en un camino complicado desde el punto de vista financiero, o sea que había que tomar y económico, que había que tomar la decisión de ordenarlo de alguna manera para poder hacer esto que se está haciendo. Entonces, creo que desde ese punto de vista tiene varias aristas que para mí son fundamentales. Hablabas de obra pública, recién acabas de nombrar la diferencia con el gobierno nacional. Como abogado, supongamos que vienen y te dicen que tenés que defender el caso
del gobierno nacional que cobra el impuesto al combustible líquido y no lo usa. ¿Se puede defender eso? ¿Hay alguna forma legal de defender eso que hace el gobierno nacional? No, yo creo que no. Y es una discusión que... Recordemos, por la duda de la gente, se cobra, cuando vos cargas nafta, se cobra una parte de lo que pagás, es un impuesto, se llama impuesto al combustible líquido, que es para mantener las rutas y hacer rutas nuevas. Eso el gobierno nacional, desde que asumió, lo cobra, pero no lo usa para lo que lo tiene que usar, ni se lo transfiere a las provincias. Sí, esa partecita es el 28%. Claro, casi no, nada. No es una cosita chiquita, ¿no? Es un tercio por Un cada peso. porcentaje importante. Por cada peso que uno gasta, un tercio casi va para el impuesto a los combustibles líquidos, que además no vuelve ni en obras, ni tampoco vuelve coparticipado a la provincia. Y así hay otros impuestos, porque lo que muchas veces no se discute para mí del tema impositivo es, bueno, cómo juega en el reparto, por ejemplo, el IVA. El IVA se reparte de la mitad, o sea, el 9%, supongamos que estamos calculando sobre el 21%, con las provincias, de acuerdo a una escala, de acuerdo a un acuerdo de coparticipación del 94%, que no refleja ni la realidad actual, no refleja lo que produce nuestra provincia. Entonces, creo que con todos los impuestos nacionales pasa lo mismo, que si queremos discutir impuestos, creo que hay que discutirlo seriamente. ¿Qué recauda la nación? ¿Por qué? Claro. Que sería, si se quiere técnicamente, el hecho imponible. ¿Y para qué? ¿Dónde lo gasta? ¿Cómo? Entonces, creo que acá, a nivel provincial, esa situación es más palpable, porque uno puede ver rápidamente, digamos, a dónde va lo que se recauda, ¿no? Pipi, cada vez que digo quiero ir al ping-pong se me ocurre algo más, pero no me quiero ir ni quiero que te vayas de esta entrevista. Te me saltaste las dos críticas al gobierno, pero no importa, porque quiero llevarte para otro lado. Es muy conocido tu vínculo de amistad con el ministro de Trabajo, con Lucas Castelli. Queremos saber para vos qué significa la amistad en tu vida en general en este momento y también cómo estás atravesando este momento donde el ministro contó que está atravesando un periodo de enfermedad. Sabemos que no es grato, pero ¿qué pasa con la amistad y la política en este caso y más en un momento así? Bueno, creo que yo con Lucas soy amigo que tengo 5 años, así que más allá de que sea ministro o lo que sea, es mi amigo. Como nos pasa a todos, y es un momento difícil, pero que yo lo veo muy bien a él, así que ahora hemos cambiado algunas rutinas de mates en la oficina por caminar un poco a la tarde con distanciamiento, pero no, lo veo muy bien, enfocado en recuperarse, que es lo más importante, tampoco haciendo... cosas que quizás no van con él, o me parece que está bien, se está recuperando muy bien. Y bueno, nada, y es acompañar como a cualquier amigo. ¿Y en la política cambia algo? Digo, se separan las cosas, imagino que tenés discusiones, diferentes maneras de decir, che, yo esto lo haría de otra manera. Discutimos igual. Sí, ¿no? De lo que sea, de fútbol también. Sí, de todo discutir. Ahí no tanto porque somos los dos gallinas, así Vamos, que... bien, al fin hacemos, nos más que toca. discutir, hacemos catarsis de lo mal que estamos jugando. No, si no quiero tocar este tema. Pero sí, yo creo que, a ver, si vamos, me pongo un poquito frío, si vamos a la política, yo creo que lo de Lucas tiene un impacto en el gobierno, claramente. Creo que es una persona importante, muy importante para el esquema nuestro del gobierno provincial, porque es una persona que conduce un ministerio muy importante, que yo siempre digo que es un ministerio que va a 220, ¿viste? No es que vos parás, te subís, frenás, es donde pasa toda la política social de la provincia, con una forma que entendimos nosotros que era lo que correspondía hacer, donde el Estado retomó y concentró totalmente la iniciativa, la entrada y la salida de la política pública. Se eliminaron todos los intermediarios, la terciarización de la política pública, que era algo que a nosotros no nos gustaba en absoluto, con lo cual eso implica una responsabilidad muy grande, ¿no? Con un despliegue territorial en toda la provincia, y además Lucas es una de las personas que está desde el minuto 1 en este proyecto provincial, por lo tanto, claramente, creo que estas vacaciones obligatorias se notan, pero que bueno, esperemos mantener el barco en rumbo para que pueda volver con todas las pilas puestas para
Bueno, para seguir adelante con su tarea, que es muy importante. Sí, claro, y eso es lo importante también, lo que marcás, obviamente lo vemos en redes sociales, pero que un amigo de toda la vida diga, lo veo bien, lo veo con ganas, es llevar un poco de tranquilidad también a todos. Vamos a cerrar con este ping-pong, te encuentro un poco la dinámica, 2 opciones, esto es simple, una sola es la que vos podés elegir. Tenés 2 instancias, una sola en la que pasas, ninguna de las 2 opciones, y una sola en la que explicas. El resto va sin explicación. Bien, o sea, de 5 tengo una que puedo pasar y una que puedo explicar. Capaz que Una son que más de puede 5, ser. pero sí. Oh, tengo que gastar las balas bien. Tenés que pensarlo bien. Arranca tranqui esto, ¿eh? ¿Verano o invierno? Verano, claramente. ¿Funcionario o diputado? Diputado. ¿Macri o Milei? Si tenés alguna, Nico. Paso. Esto es difícil. Lo voy a cambiar por una fácil. ¿Televisión o YouTube? No, televisión. Mira, de los pocos que Sí. siguen. Esta es difícil. yo Digo, te lo cuando digo advierto. televisión, Segunda- digo aplicaciones, ¿no? Segunda vez que le decís claro. viejo. Dale, sí. No, pero no. No, te juro que no, no estamos tan lejos. ¿Gloria Ruiz o Luis Bertolini? Ya pasé, ¿no? Sí, ya pasaste con Macri o Milei. Podés explicar. No podés- puedo cambiar una explicación por un paso. No podés. Esta sí es difícil. Capaz que la tendremos que. Es la producción. Después te la agarrás con los chicos Claro. directamente. Igual si querés pasar, podés pasar, no hay problema. No, Soy sí, no buena, es- yo no puedo. Me sale a mí así, Nico. No, es un tema que lo que está pasando en Plotier creo que lo tiene que resolver Plotier y las cuestiones que se generaron con Gloria Ruiz ya desde mi punto de vista se terminaron cuando se tomó la decisión en la legislatura que todo el mundo conoce, así que O sea, Luis mucho, Bertolini. no hay mucho más para agregar. Eligió a Bertolini sin Claramente. elegirlo de alguna manera. ¿Política en redes o política en las calles? Creo que las dos son importantes. Prefiero la calle, pero las redes son necesarias hoy por hoy. ¿Omar Gutiérrez o Nadia Márquez? Ya pasé. Chan, chan. Estuvo mala hoy la producción. ¿Qué pasó? Está bien. Sí, bueno, pero me tengo que Ya hacer- pasaste, ya explicaste. en sí. Ya pasé, ya expliqué qué me queda. Comodín, ¿qué tengo? No tengo nada. Espejito, Decide ¿qué la puedo hacer? producción, ¿eh? Alguna más fácil, póngame. Omar Gutiérrez. Y sí. La última, ¿Harry Potter o El Señor de los Anillos? Sencilla esta. Harry Potter, porque mis hijas que tienen 7 y 9 se hicieron fanáticas, así que ya estamos por la 6ª. Gente del bien. Gente de bien. Pasó con nosotros Francisco Pipi Lepore. ¿La pasaste bien? Muy bien. Ojalá puedas venir. ¿Te puedo pedir un favor, chiquitito? Lo dije cuando arrancamos. Te lo transmito a vos porque sé que hablas con él. Decile a Rolo que se haga un lugarcito y que venga a visitarnos. Lo vamos a tratar bien, tomamos unos mates. Un ratito. Contale tu experiencia. Le voy a mandar el video. Espectacular. Nico, nosotros nos vamos directamente. Se nos han hecho las 19:30 No tenemos horas. los políticos.